Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Raya Vargas. El día de hoy vamos a revisar la información correspondiente al módulo 2 de Introducción a la Economía. Primero vamos a revisar el plan de trabajo, después vamos a hacer un pequeño ejercicio y después vamos a ver lo que son las corrientes económicas en la evolución del pensamiento económico, ¿ok? El módulo 2 se llama Evolución del Pensamiento Económico y los temas son evolución del pensamiento económico y su marco histórico, las escuelas económicas, el origen de la economía como una ciencia y la aparición de la economía capitalista. Para el caso de la tarea auténtica, ustedes van a realizar una infografía. Dice aquí, bueno, las indicaciones son que lean ustedes el contenido del módulo 2 y que además busquen información adicional en fuentes confiables. En todas las actividades que realicen conmigo, siempre les voy a pedir que busquen información en fuentes confiables y siempre la razón es que la idea que ustedes puedan reforzar lo que está en el contenido de la UCA. La UCA tenemos, bueno, en este caso la información referente a las escuelas, al origen, desde la edad antigua, la edad media. Sin embargo, lo importante aquí es que ustedes puedan reforzar lo que se está viendo en este caso, en este módulo, ¿no? Que se queden con los conceptos principales, que ustedes los puedan manejar, que ustedes los puedan usar, que puedan hablar de la escasez, que puedan hablar del libre mercado, de la ley de la oferta y la demanda, qué pasa cuando crece la oferta, qué pasa cuando crece la demanda, o sea, que ustedes tengan muy claros todos estos conceptos. ¿Qué pasa cuando el gobierno interviene? ¿Qué pasa cuando no interviene? O sea, todo esto que ustedes lo tengan muy, muy claro, ¿ok? Entonces, por eso siempre les pido que busquen en fuentes adicionales, que busquen por lo menos dos, o sea, lo ideal es siempre por lo menos dos fuentes. Les he recomendado algunas páginas, les recomendé Gestiópolis, les recomendé Economipedia, hay más, hay muchas, sin embargo, yo les recomiendo estas porque el lenguaje de estas páginas es bastante accesible, no es demasiado técnico, o sea, es un lenguaje que todos podemos comprender en cuestiones económicas en este caso, ¿no? Bueno, luego dice, revisa el caso de Dulces Deliciosos Familiares S.A. A partir de este caso específico, resuelve los siguientes planteamientos. Es importante conocer las corrientes económicas actuales. ¿Cómo impactan las corrientes económicas en la acción de una empresa? ¿Qué relevancia tiene para la empresa comprender la realidad económica, su evolución y la actualidad en el actuar cotidiano de una empresa? Bueno, para esto hay que elaborar una infografía, la cual debe de contener la corriente económica que impacta en las decisiones de una empresa, la de sus acreedores y su importancia en la economía. Recuerda que la exposición de la infografía es para que presentes a los inversionistas que no saben de economía y tú como parte de la administración de una empresa les explicarás la importancia de la economía en la empresa en la empresa en la que han invertido. Para tu infografía puedes utilizar alguna de las siguientes aplicaciones, ya sea Canva, PicMonkey o Pictochart. Recuerda utilizar el formato APA para las citas y las referencias. Para este caso, la introducción es la presentación de tu exposición, el desarrollo es el producto de tu infografía y la conclusión va a ser cuando tú des respuesta a las preguntas generadoras antes planteadas. Y bueno, ya saben, guardan su documento en PowerPoint y lo suben a la plataforma, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que van a realizar? En este caso, ustedes tendrán que presentar su actividad entre el 8 y el 18 de octubre de este año. Y bueno, también aquí está la parte de la evaluación. Si ustedes cumplen con revisar el contenido del módulo 2, ustedes obtienen el 10% de la calificación. Si además de eso ustedes investigan en fuentes adicionales, obtienen otro 10%. Si llevan a cabo la infografía conforme a las indicaciones, 50%. Si incluyen la introducción y las conclusiones, un 20% más. Y si además hacen uso de la norma APA en citas y referencias y utilizan correctamente la redacción y ortografía, tienen un 100%. ¿Cómo me doy cuenta cuando ustedes solamente consultan el contenido de la UCA y no buscan en fuentes adicionales? Cuando usan muy poco vocabulario, cuando no usan los conceptos que estamos estudiando. Entonces, sí les recomiendo que que busquen información en fuentes confiables. Ay, perdón, se me fue. Perdón, perdón. Cierto, Alberica, se me fue.
Es noviembre, perdón, cierto, me equivoqué. Ok, es noviembre. Ujú. Muchas gracias por la observación. Si lo voy a corregir y se los vuelvo a mandar, es noviembre. Perdón, yo todavía estoy en octubre, pero es noviembre. Ok, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hay que hacer en esta actividad? ¿Dudas respecto a lo que hay que hacer en la actividad? Les compartí, como les dije, dime, adelante, Alberica, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sería como es lo de la infografía, responder las preguntas, ¿no? Y nos plantea el plan de trabajo para llevar a cabo la información. Sí, mira, bueno, la introducción dice que la introducción va a ser la presentación, o sea, donde tú expliques qué es lo que vas a exponer en tu infografía, esa es la presentación. En tu infografía, lo que vas a hacer, el desarrollo de tu infografía, dice aquí que vas a explicar cuál es la corriente que impacta actualmente en las decisiones de una empresa. Ujú. Digo, actualmente hay una corriente que está vigente, una corriente económica que está vigente. Sin embargo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que revisemos las escuelas, pues bueno, todavía hay escuelas de las que podemos tomar algunas aportaciones, ¿no? Hay escuelas que señalan algunas aportaciones y todavía están vigentes. Ujú. Entonces, tú puedes decir, actualmente la escuela que impacta en la economía es tal, sin embargo, también estamos utilizando la aportación tal de la escuela tal. Ujú. Y esto se ve reflejado en la empresa, ¿no? En el caso de la empresa. Ujú. Es como, ¿cómo les digo? O sea, no es como tan tajante de, bueno, la escuela, por decir la escuela clásica estuvo vigente de tal a tal periodo y ya de ahí para acá ya no hay ninguna aportación. No, posiblemente haya algunos aspectos que todavía estén vigentes, ¿ok? Entonces, por eso puedes señalar una que sea como la principal y las aportaciones o lo que se está tomando de otras escuelas. Y en tu conclusión, en tu presentación de PowerPoint, en la conclusión, lo que vas a hacer es dar respuesta a estos planteamientos. Es importante conocer las corrientes, cómo impactan, qué relevancia, ¿ok? A estas tres preguntas es a lo que vas a dar respuesta en tus conclusiones, ¿ok? Sí, ya, sí queda más claro lo que tienen que hacer en esta Sí, actividad. sí, maestro. Ok, Gracias. no, a la orden. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda de esta actividad? Acuérdense, para participar levantan la mano, ¿ok? Si no, pues nada más me dicen que no en el chat y avanzamos. Bueno, como les decía, suben su actividad. Para el caso del foro, a ver, para el caso del foro también dice octubre, pero es noviembre. Para el caso del foro, muchas gracias, Nancy. Nancy está compartiendo la información en el chat para que se registren en la lista de asistencia. Muchas gracias, Nancy. Bueno, para el caso del foro dice que es el de reforzamiento e introducción a la economía. Lee detenidamente los contenidos del módulo 2, busca información en fuentes adicionales y revisa el video que se llama Principales Escuelas Económicas. En tu primera intervención, comparte las respuestas con un mínimo de 16, mínimo, o sea, ustedes pueden hacer más de 16 renglones. Ahorita les voy a explicar a los siguientes planteamientos. Las escuelas y corrientes económicas son importantes tenerlas en cuenta en el quehacer de una empresa. ¿Qué corriente económica influye actualmente? ¿Consideras importante el conocimiento económico que evolucione? ¿Cómo se aplicarían esas corrientes en el actuar de una empresa? Bueno, esa sería la primera parte de su aportación. En una segunda intervención, retroalimenta la aportación de dos de tus compañeros, dos no más, o sea, con que ustedes lo hagan bien, con dos está bien. De dos de tus compañeros con argumentos amplios, sólidos y claros, ¿ok? Siempre les recalco que lo que ustedes comenten tiene que tener argumentos, que tiene que usar conceptos que estamos estudiando, que tienen que hacer uso de ellos para que tengan, bueno, para que se apropien de ellos, ¿no? No se enfoquen en decirle a su compañero si cumplió con las indicaciones, eso es la parte que me corresponde a mí. A ustedes les corresponde enfocarse en el contenido,
si están de acuerdo con lo que menciona su compañero o si ustedes consideran que es otra y por qué. Aquí lo importante es el por qué. Ujú. Bueno, es importante que tus aportaciones sean de calidad, ya que la calificación de esta actividad dependerá de ello. Bueno, les decía yo por lo menos 16 renglones porque estamos hablando de que son 4 preguntas. La primera es si las escuelas y corrientes económicas son importantes. La segunda es qué corriente influye actualmente. La tercera es que si consideras importante el conocimiento económico. Y la cuarta, cómo se aplican estas corrientes en el actual de una empresa. Entonces, estamos hablando de 4 preguntas y de 16 renglones. Entonces, son realmente de 4 renglones por cada, en promedio 4 renglones por cada pregunta. Entonces, sí es importante que los argumentos de ustedes sean amplios, que usen los conceptos, no solamente digan si sí, si no, pero que usen estos conceptos, ¿ok? Bueno, y nuevamente aquí para la cuestión de la evaluación, si ustedes revisan el contenido son 10 puntos, si buscan información en fuentes adicionales son otros 10 puntos, si responden a cada una de las preguntas es el 30% o 30 puntos, si sus argumentos son amplios y sólidos son 20 puntos adicionales, si además utilizan un lenguaje cordial son 10 puntos. Entonces, en este caso, la aportación a foro tendría un valor de 80% y las aportaciones, perdón, los comentarios a cada una de las aportaciones de su compañero son 10 puntos por cada una. Entonces, 80 la aportación, 10 el primer comentario y otros 10 en el segundo comentario. Acuérdense que estos comentarios tienen que ser amplios y con argumentos sólidos. Bueno, hasta que, bueno, la entrega es entre el 8 y el 18 de noviembre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hay que hacer en esta actividad? Si es así, levanten la mano. ¿Tienen alguna duda? O si no, nada más díganme que no en el chat y podemos continuar. Ok, no, Alberica dice que no, Miriam dice que no, María de la Luz no, ok, Nancy, ok, muchas gracias. Nuevamente les recuerdo para todos los foros, absolutamente para todos los foros, traten de que tanto su aportación como sus comentarios sean amplios. Usen los conceptos. Ya hemos hablado de escasez, de los factores de la producción, de lo que sería la tierra, el capital, el trabajo, la tecnología. Ya también hablamos del libre mercado, ya hablamos de la oferta, de la demanda, de, o sea, ya hablamos de varios conceptos que son ya hablamos de que la escasez está relacionada con la toma de decisiones, que hacer un uso adecuado o un uso óptimo de estos recursos. Entonces, todos estos conceptos para que ustedes se vayan apropiando de ellos, ¿ok? Lo importante es eso, que ustedes tengan claros estos conceptos, que los usen en sus aportaciones y que los vayan relacionando con las actividades. Ahorita, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo les va a servir para resolver lo del caso de la tarea, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí en la pantalla están los nombres de algunas de las escuelas económicas, la Escuela de Salamanca, el mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, neoclásica, marxismo, keynesianismo, Escuela de Chicago, economía institucional y el neoliberalismo. La idea es que ustedes escojan una de estas escuelas, la que ustedes quieran, y de esta escuela investiguen cuáles fueron los autores que participaron en esa escuela, en qué periodo estuvo vigente esa escuela y cuáles son las aportaciones de esa escuela a la economía, ¿ok? Para esta actividad tienen 15 minutos y solamente necesitan elaborar una sola diapositiva, no más, con una sola diapositiva está bien, ponen el nombre de la escuela, ponen los nombres de los autores, en qué año estuvo vigente y las aportaciones, y ustedes lo van a poner en pantalla y ustedes lo van a explicar. Así es como vamos a trabajar en absolutamente todas las clases. Ustedes van a participar, yo voy a terminar de explicar. Aquí la idea es que desde ahorita ustedes ya vayan buscando información, que la podamos compartir, la podamos explicar y ustedes la tengan más clara, ¿ok? Porque lo de menos es que solo lo lean, pero a mí me interesa mucho que ustedes tengan claras las aportaciones de estas escuelas, ¿ok? Entonces, una sola diapositiva, cada quien va a exponer, son las 8:50, tienen
15 minutos para investigar y si terminan antes, bueno, me avisan y ya van a poder exponer. ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer o de lo que van a compartir? Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y me dicen. Ah, bueno, y bueno, una vez que concluyan con su aportación, obtienen 5 puntos en la tarea del módulo 2, que es justamente la que vamos a realizar. ¿Tienen alguna duda? Ok, gracias, Nancy. Ok, bueno, son 8:51, 8:50, como les dije, 15 minutos. Si terminan antes, me avisan. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero yo aquí estoy, ¿ok? Bueno, muchas gracias.
Adelante, María de la Luz, dime. Buenas noches, profesora. Ya tengo mi dato. Lo estoy haciendo sobre la escuela clásica, Ok, pero este, lo que no sé es cómo subir la diapositiva. permíteme un segundito. ¿Ya todos Gra- registraron su asistencia en la lista, en la liga de asistencia? Si quieren, nada más díganme sí en el chat y ya para continuar. Ok, bueno, muchas gracias. Te platico, María de la Luz. Yo voy a dejar de compartir. En la parte de abajo vas a ver donde están las opciones de Zoom. Hay un cuadrito verde con una flecha y dice compartir. Debes de tener tu documento abierto y le das clic ahí en compartir y te abre una nueva ventana y ahí seleccionas el documento que vas a compartir. Listo. Nada más puedes ampliar un poquito tu ventana para que se vea más grande. En Zoom, ¿tienes Zoom 42? Ah, Me voy a la pantalla, ¿verdad? sí, a la de PowerPoint. Ah, sí, ahí dale, ajá, a 60. Ah, no, no, no tanto porque si no, no se ve. 60. Ahí así. Ahí así se ve, ahí así se ve. Ok. Ok. Muchas gracias. Yo cierro mi micrófono para que tú puedas exponer. Adelante. Hola, buenas noches. Yo investigué sobre la escuela clásica. Estaba revisando que fue fundada por Adam Smith en 1776, aunque fue encabezada también por David Ricardo, Tomás Malthus y John Stuart Mill. Ellos defienden el interés egoísta de cada individuo. Sin embargo, creían en el libre mercado como el sistema más eficiente de asignación de recursos escasos, atribuyéndoles cierto paralelismo con el funcionamiento de la naturaleza. Es lo que pude investigar sobre esta escuela. Ok, muchas gracias, María de la Luz. Deja por favor tu diapositiva en pantalla. Bueno, efectivamente, como nos los platica María de la Luz, la Escuela Clásica de la Economía estuvo vigente más o menos por el año de 1776. Uno de sus autores es Adam Smith, también está David Ricardo, está Malthus y está Stuart Mills. Ellos lo que proponen, lo que ellos argumentan o lo que ellos defienden es la parte del libre mercado. Ya vimos que, por ejemplo, bueno, hay aspectos en donde actualmente, por ejemplo, en México, nuestro gobierno interviene para controlar algunos precios. Por ejemplo, el, pre el precio del petróleo o el precio de la gasolina están controlados por el gobierno. Hay precios como los de la canasta básica que están controlados por el gobierno. Todos aquellos que producen y venden huevo, pollo, carne de res, carne de puerco, leche, frutas y verduras, no pueden determinar de manera libre cuál es el precio al que lo pueden ofrecer. Entonces, este mercado está controlado. En el caso de la escuela clásica, lo que ellos proponen es que sea libre el mercado, que los precios de los productos estén dados por la oferta y la demanda, ¿ok? Que si hay un producto que tiene mucha demanda, pues que el precio que lo están ofreciendo pues sea alto, ¿no? No es como, no, ellos no están de acuerdo en que los gobiernos intervengan en el control de los precios, ¿ok? Su propuesta es esa, que sea el libre mercado el que defina los precios de los bienes y de los servicios. Y tienen un aspecto muy interesante que ellos señalan, dice, creían en el libre mercado como el sistema más eficiente de asignación de recursos escasos. Acuérdense que siempre hablamos de recursos escasos, atribuyéndole cierto paralelismo con el funcionamiento de la naturaleza. ¿Ok? ¿Qué pasa en la naturaleza?
¿Quiénes son los que dominan en la naturaleza? Pues son todos aquellos seres o aquellos animales que son más fuertes. Por ejemplo, el león, el tigre, son de los más fuertes y ellos son los que van a dominar a aquellos animales que pues de alguna manera son más débiles, ¿ok? Mm, van a comérselos o si hay mucha oferta, si hay muchos antílopes, pues bueno, van a comer suficientes antílopes y no les va a hacer falta, ¿no? Pero si la oferta de antílopes es muy poca, pues se van a acabar con todos y posiblemente hasta se puedan extinguir porque pues los leones tienen hambre, ¿no? Lo mismo pasa en el comercio, pasa en la cuestión comercial. Las empresas grandes pueden ofrecer muchos productos a un precio más competitivo y son estas empresas las que dominan el mercado. ¿Qué pasa con las empresas de autoservicio? Pues muchas de ellas tienen ofertas de precios reducidos, oferta de 3 por 2, del Buen Fin, o sea, todas esas ofertas que tienen las empresas más grandes que no las tiene en la tienda de la esquina, por ejemplo, ¿no? No la tiene la papelería de la esquina en comparación con lo que puede tener una Office Depot. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas empresas más grandes son las que van a sobrevivir en el mercado y aquellas más pequeñas que no tengan todos los recursos o no tengan cómo cubrir las necesidades de sus usuarios, pues van a fallecer, van a perecer, se van a extinguir. Lo mismo pasa en la naturaleza, ¿ok? Aquellas especies que no estén preparadas para sobrevivir, que no estén preparadas para reproducirse y competir, pues bueno, a ser eliminadas, ¿no? Entonces, este es el planteamiento de la escuela clásica, ¿ok? Mm, parece algo como lo mencionan aquí, comparado con la naturaleza, pues parece algo complicado, pero bueno, pues en muchos aspectos las economías han funcionado así, ¿no? No, yo no puedo decir si es lo correcto, lo incorrecto, adecuado o no adecuado, solamente es como han funcionado algunas economías, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, María de la Luz. ¿Alguien más que vaya a exponer? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen claro lo Gracias. que es la escuela clásica? ¿Alguna pregunta? Nancy, adelante. Pues no es pregunta, Miss. Yo también trabajé sobre escuela clásica. No sé si también pueda compartir de una vez. Claro, claro que sí, permíteme un momentito. Bueno, pues Muchas muchas gracias. gracias, María de la Luz. Hay un cuadrito rojo que dice dejar de compartir, María de la Luz, para que le des clic allí y ya dejas de compartir. Ok, muchas gracias. Adelante, Nancy, para que puedas exponer. Cierro mi Ok, micrófono voy. para que tú expongas. Gracias. Nada más, nuevamente si me puede compartir, aquí en compartir ya vi. Parece que ya vi. Listo. Creo que lo veo. Ok. Como les comenté, yo también estudié, bueno, investigué de escuela clásica y investigué que la escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge con la publicación en 1776, como lo mencionaba mi compañera, de la riqueza de las naciones, porque ofrece un análisis sistemático y diferencial del estado de la problemática económica de su época. Una característica interesante de esta escuela es el matiz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. Pues su autor principal o de los primeros fue Adam Smith y aquí puse la referencia de donde bajé la información. Muchas gracias, Nancy. Bueno, sí, eso es algo que no les había comentado. De las principales aportaciones de los libros de los economistas está el del Capital de Carlos Marx y está el de La riqueza de las naciones de, de Adam Smith. ¿M? Por eso se dice que, bueno, Adam Smith es el padre de la economía. Y por eso la escuela en la que él participa o la escuela de la que él es fundador es la escuela clásica. Y como lo dice aquí, este libro ofrece un análisis sistemático y diferencial
del estado de la problemática económica de su época. O sea, como les decía yo, las decisiones, bueno, nosotros podemos tomar decisiones o podemos hacer cosas de manera empírica. ¿Sí esto qué significa? Pues que solamente, por ejemplo, si me dicen, ¿de qué color quieres pintar tu casa? ¿Blanco o morado? Pues si a mí me gusta el morado, yo voy a decidir blanco. Perdón, si me gusta el morado, yo voy a decidir morado. Pero si me dan opciones como de el blanco porque la luz y que por la, no sé, o sea, si me dan las razones por las cuales yo debería de pintar mi casa de blanco, entonces yo ya estoy tomando una decisión no por el simple hecho de que me guste o no me guste, sino con un fundamento científico de por qué, cuál es la razón por la que debería de pintar mi casa de blanco, ¿ok? Lo mismo en ese momento, los gobiernos o la poca industria que existía en ese momento, el poco comercio que de alguna manera estaba, era formal, pues estaban tomando decisiones de manera empírica, ¿no? Entonces, ya con este libro, ya con el, con el libro de Adam Smith, propone un sistema, propone una forma sistemática en la que se puede tomar decisiones para el uso de los recursos escasos. Acuérdense que siempre que hablamos de economía vamos a hablar de recursos escasos, ¿ok? Mm. Sí, mira, Brenda, lo que puedes hacer es que me mandes tu presentación o tu foto, me la puedes mandar por el chat y yo la comparto en la pantalla y tú me dices si tú lo puedes exponer o si me mandas el texto y yo lo platico, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la parte de la información de la escuela clásica. Ujú. El hecho de que le daba prioridad a la libre oferta y demanda, ujú, que no, no comulgan o no están de acuerdo con la intervención del Estado en la regulación del mercado, que no están de acuerdo en que sea el gobierno quien defina los precios o que tenga controles sobre los precios, sobre si un producto tiene un precio muy alto, pues de alguna manera haya un control. No lo está la escuela clásica, ¿ok? Bueno, Brenda nos dice que nos va a compartir, ¿ok? Permíteme. Buenas noches a todos. Buenas noches, Brenda. Permíteme, ahorita comparto, permíteme. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, Ok. Muchas gracias, Nancy. Adelante, Brenda, ¿verdad? sí. Buenas noches a todos. Yo investigué sobre la escuela del mercantilismo. Bueno, nos dice que el periodo del mercantilismo estuvo en el siglo XVI y XVII. Sus características principales es el intervencionismo del Estado en la economía para proteger y promover la industria nacional. También la acumulación de metales preciosos, que es la creencia de la riqueza de un país que se mide por la cantidad de oro y la plata que posee, así como las políticas proteccionistas, promoción de política que restringen las importaciones y fomentan las exportaciones para mantener una balanza comercial favorable. El desarrollo industrial y agrícola. Este tiene los subsidios y apoyo estatal para el desarrollo de las industrias y la agricultura. Los autores destacados del mercantilismo es Corbett, que fue ministro de las Finanzas de Francia bajo Luis XIV. Promovió políticas mercantilistas para favorecer la economía francesa, así como Thomas Munt, Antonio Serra, William Petit, Martín de Aspicuela, no, perdón, Aspicueta, y las aportaciones de la economía
pues son el desarrollo del proteccionismo, que es la escuela mercantilista, que sentó las bases del proteccionismo económico, promoviendo políticas y que protegían la industria nacional, así como la intervención estatal, la acumulación de riqueza y la balanza comercial. Esto es lo que yo investigué. Ah, muchas gracias, Brenda. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la escuela del mercantilismo? Como nos lo señala Brenda, estuvo vigente del siglo XVI al siglo XVIII, o sea, esto fue antes del marxismo. ¿Qué es lo que propone esta escuela? Si ustedes creían que los subsidios eran invención de nuestro país, no. Los subsidios y los apoyos estatales pues ya existían desde la época, de la época del mercantilismo, ¿ok? Lo que promueve esta escuela es que el gobierno sea quien controle la economía, sea quien decida cuáles son los precios, decida cuál es la demanda, cuál es la oferta, cuál es la demanda, ¿ok? Esto lo hace el gobierno. Hay intervención del gobierno en la economía. También otra cosa que hace es, pues, bueno, parece también que podría ser adecuado, promueve el apoyo a la producción interna, le da prioridad, por decir, en vez de que se vendan productos extranjeros, pues bueno, vamos a promover la venta de productos nacionales. Esto es lo que hace la Escuela del Mercantilismo. No hay tanto producto extranjero, más bien es el favorecer la producción y la venta de los productos nacionales. Ellos también, pues de alguna manera le estaban dando apoyos a la agricultura y a la industria para que pues se fortalecieran. Sin embargo, uno de los aspectos que ellos consideraban importante era el hecho de que los gobiernos o de que los países tenían poder por acumular oro y plata. ¿No? Esto significa que, bueno, pues para ellos la acumulación de riqueza era lo que le daba el poder a los países. Actualmente los países más poderosos no son aquellos que acumulan riqueza, son aquellos que más producen y que más productos colocan a nivel mundial, como lo podemos ver como por ejemplo Estados Unidos o China, que son los que tienen la mayor cantidad de fábricas, la mayor cantidad de empresas o de industrias y que son los que más producen y más productos colocan en todo el mundo. En ese momento, en ese entonces, en los siglos del 16 al 18, se pensaba que ricos eran aquellos países que tenían mucho oro y mucha plata, ¿ok? Para ellos esa acumulación era lo que les daba la riqueza. Y bueno, pues sí, había autores tanto franceses como había un autor italiano en esta escuela, un autor español, o sea, eran varios los autores y de varias nacionalidades los que participaban en esta escuela. Y pues, como lo menciona Brenda, sus aportaciones son la parte del proteccionismo, o sea, el hecho de que el gobierno controle y apoye la economía, la intervención del Estado, la acumulación de la riqueza y la balanza comercial, o sea, que hubiera equilibrio, ¿no? Que no se dieran estos ciclos económicos de los que hablamos en la clase pasada, ¿no? Que cuando la oferta aumenta, cuando la oferta aumenta, el precio disminuye y hay demanda. Cuando la demanda aumenta, el precio de la oferta aumenta. Entonces, estos ciclos no se dan, ¿por qué? Pues porque el gobierno controla la economía, no deja que se den estos picos, ¿ok? Se mantiene pues una estabilidad demasiado controlada, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Brenda, por tu aportación. ¿Alguien más que quiera participar? No importa que se repitan las escuelas, aquí lo importante es que ustedes investiguen, que tengan claros los conceptos, que podamos reforzarlos. Como les digo, no me acordaba de lo de la aportación de este Adam Smith con el libro de la riqueza, entonces, bueno, pues como aquí vamos reforzando, ¿ok? ¿Alguien más? Miriam, adelante, Miriam.
Voy a apagar mi micrófono para que tú expongas. Adelante. ¿Ya se ve o todavía no? Sí, Miriam, ya se ve tu presentación y ya te escuchamos. Solamente súbele un poquito el volumen a tu micrófono porque se oye bajito. Gracias, Miriam. Ah, ok, a ver, permítame tantito. ¿Ya se escucha mejor? Mucho mejor, Miriam. Gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar de la Escuela de Chicago, que defiende el libre mercado y rechaza las inversiones estatales. Los dos economistas que liberan la Escuela de Chicago es Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en 1976, y Jorge, que fue Premio Nobel de la Economía en 1982, que liberaron el Premio Nobel por su aportación al campo de la economía. Esta corriente de pensamiento económico que nació en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, que fue a mediados del siglo XX. Y como ya lo habíamos mencionado, esta escuela promueve el libre mercado y critica las intervenciones estatales. Bueno, también propone la desregularización y privatización de la economía. Las teorías que aplican, las teorías se aplicaron en contextos no democráticos. El enfoque de la Escuela de Chicago se caracteriza por un enfoque pro mercado con un análisis que influye en los siguientes componentes: la teoría de consumo, teoría de expectativas racionales, críticas al keynesianismo, tradición marshalliana y teoría del capital humano. En la Escuela de Chicago no se limita a estudiar y hacer propuestas al ámbito del mercado económico, sino que expandió su análisis a teorías legales y sociales, como la institución de de patrimonio, de esclavitud y los cambios demográficos. Eso sería todo. Muchas gracias, Miriam. Bueno, como ustedes pueden ver, esta escuela de Chicago es mucho más actual. Inició el siglo pasado en la escuela de negocios de la Universidad de Chicago. Su autor, pues bueno, por el hecho de haber obtenido un premio Nobel, es que bueno, pues ya es más vigente. Es algo de lo que tenemos mucha más información. Y como lo mencioné aquí, defienden ellos el libre mercado y rechazan la intervención estatal. Como les decía, hay países como el nuestro en donde el Estado interviene para controlar algunos precios, como los de la canasta básica o como el del petróleo o como el de la gasolina. ¿No? Hay países en los que no, como en Estados Unidos, en donde no existe la intervención del Estado para controlar lo que pasa en la economía, ¿ok? Si hay algún producto que se vende mucho, pues bueno, el gobierno va a dejar que ese producto llegue al precio que tenga que llegar. Ujú. Si hay un producto que se está demandando mucho, pues bueno, el gobierno no va a hacer nada para fomentar que las empresas produzcan ese producto, ¿no? O elaboren o fabriquen ese producto. Entonces, aquí esta escuela promueve invariablemente Miriam, apóyame por favor con tu presentación para seguir explicando, por favor. Promueve el libre Ah, sí, mercado. perdón. No, no, no te preocupes. El libre mercado y la no intervención del gobierno, ¿ok? Propone la desregulación y la privatización de la economía. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en nuestro país hay muchas empresas que son del gobierno, por ejemplo, Pemex, por ejemplo, ¿cuáles otras? Bueno, hay algunas otras empresas del gobierno. Lo que esta escuela propone es que no haya ningún tipo de empresas que sean del gobierno, no haya propiedad, que las empresas sean únicas, todas las empresas sean privadas, todo el capital que se invierte en empresas sea capital privado. Que la función, esto significa que la función del Estado
solamente sea para regular, para normar. Ujú. No van a intervenir, no van a ser ellos quienes produzcan, no van a ser ellos quienes controlen, perdón, sí controlan, pero no van a producir, ¿ok? Bueno, también aplican otros aspectos teóricos como la del consumo, no están de acuerdo con la crítica, bueno, critican el keynesianismo. ¿Qué era lo que proponía el keynesianismo? Pues en este caso el keynesianismo es una teoría que propone que el Estado intervenga en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de la crisis, que era lo que comentaba, o sea, sería como la parte contraria, ¿no? La escuela de Chicago promueve el libre mercado y el keynesianismo promueve pues que haya un control del Estado por parte de los aspectos económicos, no se den estos ciclos de la economía, ¿no? Y bueno, no, pues la propuesta de la Escuela de Chicago, como lo mencioné aquí, no se limita a estudiar y hacer propuestas en el ámbito meramente económicas, sino que también pues impactan en lo que sería la institución del matrimonio. Perdón, ahí sí no, esa parte no sé a qué se refiera, pero sí, bueno, la parte de la esclavitud y los cambios demográficos. Ujú. Bueno, esto es lo que promueve la Escuela de Chicago. Si se fijan, hasta ahorita lo que hemos visto son como la parte hablamos del libre mercado, la oferta y la demanda que sean al libre mercado o que tengan la intervención del gobierno. Son como de los principales aspectos que señalan las escuelas de la economía. Ujú. También hablan, bueno, del proteccionismo que lo vimos en la escuela anterior, de la escuela mercantilista, que ellos, bueno, promueven que el gobierno no solo regule, sino que también apoye esta economía. Y bueno, en este caso también señalaban la parte de la acumulación de la riqueza. En ese momento no era como ahorita que el poder de los estados o de los países está dado por la producción, por la parte de la industrialización, por lo que puedan colocar de productos en el mercado mundial, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más que quiera participar? Puedes, por favor. Gracias, muchas gracias, Miriam. De nada. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, maestra. Buenas noches. Buenas, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Adelante, Sí. Mariana. Mm, Para compartir, en la parte de abajo hay un triangulito verde donde están las opciones, un triangulito verde con una flechita. Tienes que tener abierto tu documento y le das en esa ok. flechita para que puedas compartir. Mm, ¿Ya se logra ver? Ya se ve. Buenas noches, compañeros y maestra. Yo investigué sobre la escuela de Salamanca. Sus autores principales fueron Francisco de Victoria, Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana y Martín de Aspilcuenta. Su periodo fue en el siglo XVI. Sus aportaciones se conocieron por el pensamiento económico liberal y por sus estudios sobre los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de América. Sus aportaciones de la ciencia económica se centran en las relaciones económicas con la teoría moral sobre las actividades y organizaciones económicas y el derecho natural de la libertad económica y la propiedad privada. Eso fue todo lo que investigué, maestra. Muchas gracias, Mariana. Déjame, por favor, tu presentación en pantalla. Bueno, Ok. si se fijan, esta escuela de Salamanca es más bien como una escuela española. Ujú. Nos habla de un pensamiento económico liberal, ¿ok? El pensamiento económico liberal tiene que ver con los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de América. Las aportaciones a la ciencia económica se centran en las relaciones económicas con la teología moral sobre las actividades y la organización económica y por el derecho natural a la libertad económica y a la propiedad privada. Ujú.
Lo mismo que hemos visto hasta ahorita con las otras escuelas, ¿no? Promueven la parte del libre mercado, la parte del libre comercio, la propiedad privada, nuevamente que el capital sea de las empresas, sea de las personas y no del gobierno, ¿ok? Bueno, en las teorías económicas socialistas, ahí lo que promovían era que la propiedad fuera del Estado, que las empresas, la producción, el capital, todo fuera propiedad del Estado, no de los particulares. Estas escuelas promueven que la propiedad de los bienes, de los factores de la producción, sea privada, sea de los particulares, ¿ok? Y pues por lo mismo, al ser liberal, ellos promueven la libre competencia del mercado, ¿no? Que no haya regulación, que no haya, bueno, regulación sí, intervención del Estado no. ¿Qué significa la parte de la regulación? Pues que sea el gobierno el que defina la parte impositiva, la parte de de las reglas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país como COFEPRIS, que define los lineamientos con los que tienen que funcionar las instituciones de salud, o algunas, nosotros tenemos como las normas oficiales mexicanas, hay normas para el establecimiento de algún tipo de negocio, ¿no? Pero solamente esa parte, o sea, la parte de la regulación, no la parte de que sean ellos quienes controlen la producción, la venta, el consumo, no, solamente regular, definir cómo se tienen que hacer ciertas actividades pero no intervenir en ellas, ¿ok? Esto es lo que promueven, pues, la mayor parte de las escuelas, ¿no? Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más que quiera participar? Miriam, no, perdón, Mariana, perdón. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, hasta ahorita tengo la participación de María de la Luz, de Nancy, de Brenda, de Miriam Sánchez y de Mariana. ¿Alguien más? Bueno, voy a exponer yo, ¿ok? Permítame. Bueno, ya vimos algunas de estas escuelas y vamos a comenzar con los temas de de este módulo. Bueno, como les dije, les recomiendo la página de Economipedia, ahí pueden encontrar información. En este caso, bueno, busqué información sobre la historia del pensamiento económico. Los temas, como les digo, ahí están de manera muy fáciles de entender para que ustedes, bueno, lo revisen y lo vean antes de realizar las actividades del módulo 2 en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todas las ciencias? Y en este caso con la economía, con la administración. Podemos decir que una ciencia nace o surge cuando hay escuelas o cuando hay autores que definen una forma o unos principios o conceptos relacionados con estas ciencias. Ujú. Para el caso de la economía, pues bueno, podemos decir que desde hace 3 millones de años, cuando apareció la escritura, bueno, pues ahí ya de alguna manera ya había como una forma de comunicarse. Los seres humanos, cuando en la prehistoria cazaban un mamut, pues se dividían la carne y pues a una parte la guardaban, ¿no? No existía como ahora refrigerador o guardaban la carne, la secaban y la guardaban y bueno, la podían consumir posteriormente, ¿no? O aquellos que vivían en donde había hielo, bueno, pues la conservaban en el hielo y después la podían consumir. Pero bueno, había épocas en las que posiblemente, o había lugares en los que seguramente la, lo, los animales con los que se podían ellos alimentar no eran los suficientes. ¿Esto qué significa? Pues que la oferta de animales en el mercado, en su comunidad, pues no era suficiente, ¿no? Entonces tenían que tomar decisiones de quiénes comían o quiénes comían
cuánto comían. Como les digo, esas decisiones no las tomaban de una manera científica, no era como, no tenían como un criterio con el que ellos definían cómo tomar esas decisiones. Entonces, no podemos decir que existiera como una decisión económica, solamente pues sabemos que se tomaban decisiones, pero no eran con fundamento en un aspecto científico. Posteriormente, ya en la Edad Antigua, en la época de los griegos y los romanos, existían solamente dos clases sociales, ¿no? Que eran los que unos eran los que gobernaban, que eran los que tenían el dinero, los que tenían el poder, y otros eran los gobernados. Después en la Edad Media, bueno, pues seguía dándose esta situación, existían los señores feudales, que eran los que tenían la posesión y la propiedad de los factores de la producción. Actualmente conocemos que son cuatro, la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología, pero en ese momento solamente eran tres, la tierra, el capital y el trabajo. Y el señor feudal era el propietario de la tierra, que era como el principal bien. El señor feudal era el que decidía qué era lo que se iba a cultivar en esas tierras o si se iban a criar algún tipo de animales, ¿no? Ovejas o vacas, ¿no? Entonces, ellos eran los que poseían estos factores y los siervos, o sea, eran aquellos que trabajaban para el señor feudal. Los siervos no eran propietarios de la tierra en la que ellos vivían, solamente la trabajaban. Entonces fue por eso que ya más adelante, con las teorías como las de Carlos Marx, es cuando se dan estos pensamientos económicos de que aquel que fuera poseedor de la tierra o del trabajo, del capital, pues ya podíamos hablar de que podía aportar cierta riqueza o de que podía tener ciertos ingresos. Y bueno, también lo mismo pasa con la aparición de la moneda. Ya con la moneda es cuando se da el intercambio de trabajo o de bienes por moneda. En la época del feudalismo o anterior al feudalismo, lo que existía era el trueque. Intercambiar unos productos por otros. Si yo, por ejemplo, tenía una alta producción de pollos o de huevo, pues podía intercambiarlo con alguien que cultivaba trigo y si ellos tenían excedente de trigo, bueno, pues me daban trigo, yo les daba huevo y pues ya ahí había un intercambio. No era como ahora que yo le pago al que produce trigo y le pago al que produce huevo y si yo elaboro panes, bueno, pues yo se los vendo a ellos, ¿no? No existía la moneda en ese momento. Entonces, al momento de aparecer la moneda, de darle un valor a la moneda o darle un valor al oro o a la plata en forma de moneda, ya es cuando se define el poder intercambiar dinero o monedas por productos o por prestación de servicios, ¿ok? Y bueno, otro de los aspectos importantes también que se da en el aspecto económico es la parte de la lucha de clases. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, solamente existían dos clases, aquellos que tenían el dinero y que podían gobernar, que podían tomar decisiones, y aquellos que trabajaban, que no tenían una preparación formal, no tenían conocimiento, solamente su única riqueza o su única fuente de riqueza era su trabajo. Pero, sin embargo, solamente les daba los recursos necesarios para medio comer y para medio vestirse, porque no eran propietarios de tierras, ni de casa, ni de ninguna otras cosas, ¿no? A veces ni siquiera de sus instrumentos de trabajo no eran propietarios ellos. Bueno, ¿qué pasa con el mercantilismo? El mercantilismo fue un sistema económico que estaba basado en la acumulación de riqueza, principalmente en el caso del oro y la plata. El mercantilismo lo que proponía era que aquellos gobiernos o aquellos países que en ese momento apenas se estaban formando, porque el mercantilismo se dio en Europa, los países que apenas se estaban formando, los más poderosos eran aquellos países que tenían más oro y más plata, ¿no? No los que más producían, no los que hacían producir la tierra, no. Los que tenían más oro y plata, esos eran los que podían tener el poder, esos eran los países más poderosos. Y bueno, aquí podemos ver una línea del tiempo del pensamiento económico. Vamos a empezar con el mercantilismo. El mercantilismo lo que propone es, ellos desarrollaron doctrinas mercantilistas, planteaban que las riquezas de las naciones únicamente eran alcanzadas mediante una balanza comercial positiva.
ya, ¿esto qué significa? Bueno, pues si tú como país producías y vendías muchos artículos y comprabas menos, pues esa diferencia era lo que te daba a ti el poder como país. Ya no era el hecho solamente de poseer mucho oro y mucha plata, ¿no? Y bueno, también ellos, en esta época se incrementó notablemente el comercio internacional, aunque bueno, realmente era muy poco por la época en la que se dio. No existía una economía monetaria, el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. La economía mundial es vista como un juego de suma cero en el que el enriquecimiento de uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo mucho oro y mucha plata, es porque yo lo he ido acumulando y porque seguramente se lo he quitado a otros países. En ese momento fue cuando se dieron muchas de las guerras de conquista, tanto en Europa como en Asia y en África, y fue cuando también empezaron en los viajes a América. Entonces, el hecho de que España o Francia tuvieran una gran acumulación de riqueza era porque se las estaban quitando a otros países. ¿No? Entonces, no era que cada país tuviera su propia riqueza, sino había quienes estaban obteniendo riqueza de otros países, ¿no? En la escuela de la fisiocracia dice que se da en la idea del libre comercio. Ellos, pues, las sociedades estaban derivadas de las tres clases sociales. Ellos ya mencionaban lo que eran los terratenientes, los agricultores y una clase estéril. Y bueno, en este caso, ellos ya señalaban como la agricultura como la fuente de la riqueza. Los fisiócratas ya no decían que el país que tuviera más oro y plata eran los más ricos, no. Para ellos el planteamiento era que aquellos países que hicieran producir la tierra eran los que podían tener más riqueza. El hecho de que hubiera una agricultura firme, una agricultura variada, una agricultura en muchas de las tierras de esos países, eso le daba al país una mayor riqueza, ¿no? Entonces, ya aquí se le estaba dando prioridad a uno de los aspectos, a uno de los factores de la producción, que es la tierra, ¿ok? Y al hacer producir la tierra, significa que, bueno, podemos tener como país riqueza. Los autores son François de Quesnay, que afirmaba una ley natural y un sistema económico asegurando sin la intervención del Estado, ¿no? Como les digo, bueno, ellos no estaban de acuerdo con la intervención del Estado, mm, eran más partidarios del libre comercio. Y bueno, la escuela clásica, que ya lo comentamos, en este caso los exponentes son Adam Smith, perdón, Jean-Baptiste, David Ricardo. Ellos promueven la doctrina doctrina que fue el orden macroeconómico, la revolución industrial, la riqueza de las naciones, que fue el libro de Adam Smith. Bueno, dice aquí que la mano invisible el triunfo del sistema capitalista. Y bueno, los clásicos escribieron en una época en la que la industria estaba conociendo un desarrollo sin precedente. Bueno, para el caso de la escuela clásica, surge cuando también las escuelas de la administración estaban surgiendo, cuando los autores como Taylor y Fayol pues, estaban haciendo estudios, estaban dándose cuenta que las empresas podían producir más si tenían claros los procedimientos, si los trabajadores hacían como la parte de la división del trabajo y cada trabajador hacía una parte de esos procesos, entonces estas empresas iban a producir más. Entonces, por eso es que se da también las teorías económicas del libre comercio, del libre mercado. ¿Por qué? Pues porque las empresas estaban produciendo más y no querían que los gobiernos controlaran cuánto iban a producir o cuáles iban a ser los precios a los que estaban ofreciendo sus productos en el mercado, ¿ok? Cuando surge la escuela marxista con Carlos Marx, él lo que señala hay un descontento por las consecuencias de la industria capitalista, por la parte de la explotación de los trabajadores. En ese entonces es cuando surgen los sindicatos y él señala como el trabajo como el principal generador del capital. Como les decía,
Al momento de que las empresas estaban produciendo mucho, porque se da la división del trabajo, existía también la parte de la explotación de los trabajadores. Se les exigía mucho, se les daba muy poco tiempo de descanso, no tenían prestaciones, o sea, no había muchas cosas que apoyar al trabajador. En ese momento, al darse la explotación de la parte del crecimiento de la economía, de las empresas, lo que les interesaba era producir, no les importaban tanto los trabajadores. Más adelante ya hubo un interés en los trabajadores, como lo señala Carlos Marx, para él la parte importante fue el trabajo, y el trabajo solamente lo puede proporcionar una persona. Ya lo vimos los factores que son tierra, capital y trabajo, y en este caso Marx señala como el factor más importante es el trabajo. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por ejemplo, como si una persona o una empresa tiene mucho dinero y tiene muchas tierras, pues no le va a servir de nada si no hay una persona o si no hay personas que lo trabajen. Si no hay personas que inviertan ese dinero o si no hay personas que cultiven esas tierras o que las hagan producir. Lo importante no es ni la tierra ni el capital, lo importante es el trabajo, lo importante son las personas. Entonces, por eso es que tanto las teorías económicas como las administrativas van muy de la mano. Evolucionan las teorías económicas y también evolucionan las teorías administrativas al darse cuenta que lo importante era la persona, las personas, los seres humanos, entonces también en aspectos administrativos las empresas empiezan a darles más prestaciones y a tener más consideraciones con las personas, ¿ok? Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto de las escuelas? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son los principales conceptos? ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Cuáles son los autores? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguna pregunta? Antonio dice que no. ¿Sí está claro? ¿Sí están claros los conceptos, las aportaciones de las escuelas? ¿A qué se refieren? Alberica, adelante. Bueno, de hecho, sí quería como que relacionar, que el semestre pasado llevamos la materia igual, no me acuerdo ahorita se me fue el nombre, pero de que vimos las escuelas, de la parte de economía, sí, sí las vimos. Y creo que sí, pues por esa parte sí, creo que reforzamos más los temas, ¿no? Con la materia que está dando. Ok, muchas gracias. Y acuérdense que esto lo que estamos viendo ahorita lo estamos de alguna manera explicando, lo estamos revisando para que ustedes lo puedan utilizar en lo de la infografía. Ustedes tienen que explicar cuál es la escuela que está vigente. Como les digo, no necesariamente solo es una, hay cosas que todavía están vigentes, como la parte de lo que señala Carlos Marx, ¿no? De que de los factores de la producción el más importante es el trabajo. Ese factor sigue siendo importante ahorita. Como les digo, si una empresa solamente tuviera la infraestructura, si tuviera el capital, si tuviera la tierra, si tuviera todo, esa empresa no podría producir nada, no podría vender nada si no tuviera la parte del trabajo, si no tuviera a los trabajadores, ¿ok? Si no tuviera ese factor de la producción, aunque tuviera aunque estuviera automatizada, siempre necesitan que haya trabajadores, aunque sea alguien que vaya a aprender las máquinas, alguien que vaya a pagarlas, alguien que vaya a darles los insumos, siempre se necesita de la parte del trabajador. Entonces, aunque ya no es una teoría que digamos está vigente al 100%, sin embargo, sigue siendo importante el factor, o sea, este factor sigue siendo el más importante, como lo señaló en su momento Carlos Marx, ¿ok? Y lo mismo, o sea, hay escuelas que han señalado la parte de la intervención o de la no intervención del gobierno en la economía. Pues bueno, aunque tienen varios siglos que se dictaron estas teorías, pues todavía siguen vigentes en nuestro país o en otros países
en donde interviene o no interviene el gobierno para controlar la oferta, la demanda, los precios de los productos en el mercado, ¿ok? Entonces, como les digo, aunque es una sola la que está actualmente vigente, sigue habiendo intervención de otras escuelas en la economía. Bueno, ¿qué pasa con la escuela neoclásica? Dice, esta época fue en la década de 1870. Los tres grandes economistas que inician esta corriente fueron Karl Menger en Viena, creador de la escuela austriaca, León Guairas, el creador de la escuela de Luisiana, y William Stanley. Sus aportaciones incluyen los conceptos de costos de oportunidad, costo marginal, la utilidad marginal y el equilibrio general, que siguen siendo un cuerpo principal de los manuales de economía. Bueno, ¿qué pasa con estos conceptos de costo marginal? Bueno, se los explico. Por ejemplo, si ustedes tienen sed, si ustedes tienen sed y tienen un vaso de agua, bueno, pues con ese vaso de agua ustedes van a poder cubrir la necesidad de la sed, ¿no? Se toman un vaso de agua y pues ya está cubierta posiblemente al 100%. Pero si todavía tienen un poquito más de sed y necesitan otro vaso, bueno, pues si tienen dos vasos, con esos dos vasos van a cubrir su necesidad de agua al 100%. Pero ¿qué pasa si tienen tres vasos? Su necesidad de agua se cubre al 100. Lo demás ya va a ser marginal, o sea, el tercer vaso ya va a tener un costo marginal y su costo marginal va a ser de cero. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya no lo necesitan. Lo mismo pasa con las empresas. Si las empresas necesitan para su producción dos unidades o 2 millones de artículos o 2 millones de insumos, bueno, pues eso es lo que necesitan, ese es el costo de la empresa. Si tienen tres, pues un tercero ya no lo van a poder procesar igual. ¿Por qué? Pues porque su maquinaria está dada para poder procesar 2 artículos o 2 millones o la cantidad de dos. Tienen trabajadores para procesar, para llevar a cabo esos procesos. Los horarios están dados para esos procesos. Algo más ya les va a causar un costo marginal. Lo mismo, si al momento de producir, producen 100 y venden 90, bueno, pues lo demás que tengan, pues ya para ellos les va a causar un costo marginal. Van a necesitar tener un almacén para poder guardar, o sea, ya tiene un costo adicional. Ya no cubre la necesidad, ya tienen un excedente. Entonces, esos excedentes siempre tienen costos marginales, tienen un precio adicional, tienen un costo. Entonces, ellos determinaron esta parte. Para el caso de la escuela del keynesianismo, bueno, su autor es John Keynes, en el siglo XX, en 1939 más o menos. Él señala la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Bueno, dice que fue adoptado como paradigma dominante en todas las universidades occidentales. Su teoría se enfoca hacia un equilibrio cambiante, apoya la intervención del Estado en la economía. Contrario a lo que promueven otras escuelas, en el caso de Keynes, él sí está de acuerdo en que el gobierno intervenga en controlar la economía. Y pues, como les digo, hay autores que, como la escuela, lo veíamos la escuela de Chicago, que no están de acuerdo en que el gobierno intervenga, pero en el caso de la escuela del keynesianismo, pues sí está de acuerdo en que intervenga, ¿no? Entonces, bueno, aquí está las escuelas, lo que corresponde a la evolución de la economía. Como les digo, ustedes pueden decir que actualmente está vigente la escuela del keynesianismo, porque en el caso de nuestro país, pues sí, nuestro gobierno interviene tanto en el control de la oferta, la demanda, los precios, entonces, podríamos decir, sin embargo, no podemos decir que no hay cierta participación de lo que han dicho o aportado otras escuelas, ¿ok? Entonces no es como solo esta, sino también podemos retomar de otras escuelas y lo vemos en el desarrollo de nuestra economía, ¿ok? Bueno, hasta aquí tienen alguna duda de lo que hay que hacer, alguna duda de los temas, alguna duda de cómo usar Canva, alguna duda de algo de lo que vayamos a realizar. Como les dije, esta va a ser la dinámica de cada semana. Vamos a explicar, por ejemplo, la siguiente semana terminamos de explicar estos temas del módulo 2.
revisamos lo que corresponde a las actividades del módulo 3 y a los temas del módulo 3, pero ustedes, acuérdense, todos ustedes van a intervenir con la finalidad de que puedan investigar, de que puedan tener más claros los conocimientos y bueno, de que se vayan pues empapando de más conceptos, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, no tienen dudas, todo muy claro. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Antonio. Ok, Alberica, no, profesora, muchas gracias. María de la Luz, ok. No, pues muchas gracias a ustedes por su participación, muchas gracias por su asistencia y nos vemos la siguiente semana, ok. De todas maneras, si tienen alguna duda, ya saben que pueden usar el foro de dudas o el correo o el mensajero, creo que no porque andaba fallando. Entonces, yo les recomiendo el foro de dudas o el correo, ¿ok? Muchas gracias, que descansen, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. Gracias a ustedes, que profesora. Buenas descansen. noches. Buenas noches. Buenas noches.